cuestión, porque el primer elemento que bloquea el avivamiento es el orgullo espiritual. Porque hay naciones en diferentes partes del mundo que están el día de hoy enfrentando el juicio de Dios por el orgullo espiritual. ¿Qué es el orgullo? Es una sustancia espiritual que eleva el ego, que eleva el deseo del hombre por encima de la voluntad de Dios. Para muchas personas el escuchar a Dios es uno de los factores más importantes e interesantes de su vida, pero para otros es una profunda dificultad del poder escuchar claramente la voz de Dios. Yo quiero hablar hoy acerca de los 5 obstáculos más comunes que impiden que una persona pueda acceder al ámbito de la voz de Dios. En primer lugar, quiero decir que el escuchar a Dios, más que ser un arte, es un derecho legal que todos los hijos de Dios adquieren a la hora de ser parte de su reino y que deberían ejercitar constantemente. El profetizar, el fluir proféticamente no es solamente algo dirigido o establecido o estructurado para profetas, sino que los hijos de Dios por derecho legal deberían escuchar a su Padre. Pero ¿por qué mucha gente, a pesar de que esto es un derecho legal, a pesar de que hay cientos de promesas en la Biblia que nos hablan acerca de que Dios puede hablarnos, porque hay mucha gente que no puede escuchar a Dios? Si te quedas hasta el final del programa de hoy, voy a liberar unas llaves espirituales que te van a ayudar a romper esos bloqueos comunes o esa forma en la que no podemos escuchar a Dios de manera regular. Lo primero que quiero hablar hoy es acerca de cuál es la realidad con respecto a la postura o a la intención del corazón en las personas cuando están tratando de escuchar a Dios. Normalmente las personas que no pueden escucharlo es porque tienen 5 bloqueos, que son los mayores bloqueos para poder conectar con el ámbito espiritual. Recuerde que le dije en una de las enseñanzas, en la primera enseñanza, que se supone que la naturaleza de Dios es una naturaleza que nos conecta para poderlo escuchar con claridad y con precisión. Cuando alguien no puede escuchar a Dios con precisión, es simple y llanamente porque no está conectado al ámbito del Espíritu. Desde las Escrituras podemos ver esto en el libro de Génesis capítulo 2. Dice la Biblia que Dios hablaba con Adán al aire del día. Eso significa que habían 3 cosas que ocurrían ahí. Número 1, había una atmósfera preparada. Número 2, había un punto de encuentro. Y número 3, había una forma de contacto. Es decir, lo primero que tenemos que entrar o a donde nos tenemos que introducir, además de entender la naturaleza de Dios, tenemos que entender qué Dios espera de nosotros para podernos dar acceso a esa dimensión privilegiada de poder escuchar su voz. Por eso digo, aunque el profeta en oficio, el profeta que está llamado por Dios, el vidente, tiene esa activación espiritual de poder ver o escuchar en el ámbito espiritual, y eso lo conecta a tener experiencias profundas con Dios. No significa que esa atmósfera, esa dimensión espiritual de la voz de Dios esté dirigida o esté solamente conferida a profetas, apóstoles o ministros. La Biblia dice que Pablo está escribiendo la carta de los Corintios y él dice: todos pueden profetizar, es decir, todos pueden escuchar la voz de Dios y todos pueden liberar la voz profética de Dios que está dentro de sus vidas. El problema es que mucha gente normalmente experimentan obstáculos para poder conectarse con esa dimensión, para poder conectar en el espíritu y posteriormente poder liberar esa palabra, esa revelación o esa esencia que Dios ha puesto en sus vidas para poder fluir en el ámbito del espíritu. Una de las cosas más importantes que yo puedo ver en la Biblia es acerca del profeta Elías. La Biblia dice que el profeta Elías se presenta frente al rey Acab y le dice: no va a llover, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío si no es por mi palabra. Entonces lo primero que tenemos que anotar aquí es que la estructura de entrada o la llave de acceso a la voz de Dios es estar en su presencia. Nadie que no tenga comunión íntima con Dios va a poder caminar en la revelación de la voz de Dios. Normalmente las personas que usted los ve criticando la voz de Dios, criticando lo profético, son personas que carecen de una relación fundamentada, de una vida espiritual fructífera con Dios. ¿Por qué?
Porque cuando tú pasas tiempo con Dios, es innegable que tú te pareces a Él y que tú comienzas a experimentar la realidad de lo que es Dios en la vida de alguien. Porque hay mucha gente que no puede experimentar la voz de Dios porque no tienen experiencia o conexión con su presencia. Pero esto es solamente la introducción. Yo quiero hablar de los 5 obstáculos que existen para poder profundizar o caminar en una forma poderosa en la voz de Dios. El primer obstáculo es el orgullo espiritual y la autosuficiencia. Mucha gente desea acceder a la voz de Dios, pero hay momentos donde el bloqueo es una emoción o un sentimiento de orgullo o una realidad de un veneno espiritual, vamos a decirlo de esta manera, que se encuentra en sus vidas, y es el orgullo. La Biblia dice que Dios se acerca a los humildes, pero al altivo, es decir, al orgulloso, Dios los mira de lejos. El primer fundamento para poder acceder a la voz de Dios es tener conexión e intimidad o relación con Dios. Pero cuando hay orgullo, el orgullo impide o restringe nuestra relación con Dios, porque el orgullo es una sustancia espiritual que fue la primera sustancia espiritual que generó un caos en el cielo. La Biblia dice que Dios le habla a Lucifer, le dice: hermoso eras en todos tus caminos y sabio hasta que se halló en ti maldad. Y dice el texto que él se volvió orgulloso o soberbio o arrogante. Hay muchas traducciones que se pueden utilizar para esa palabra, pero la realidad es cuando esa sustancia espiritual de rebelión toma forma en nuestro interior y nosotros entendemos que somos mejores que los demás, que somos más capaces que los demás y que sin nosotros lo que está sucediendo no sucede. Yo quiero decirle a toda la persona que me está escuchando el día de hoy: contigo o sin ti, Dios sigue siendo Dios, y Dios, si tú no estás en el lugar, Dios va a seguirse moviendo, porque la realidad es que la manifestación del Espíritu no depende de un hombre, depende del Espíritu y del designio o del deseo o de la voluntad del Espíritu. Ahora bien, ¿qué pasa con el orgullo? Que el orgullo, el pride, como se dice en inglés, es el primer obstáculo porque crea una capa o una atmósfera espiritual que impide el flujo del Espíritu. De hecho, la Biblia dice en Crónicas capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque el primer elemento para un avivamiento es humillación. Porque el primer elemento que bloquea el avivamiento es el orgullo espiritual. Porque hay naciones en diferentes partes del mundo que están el día de hoy enfrentando el juicio de Dios por el orgullo espiritual. ¿Qué es el orgullo? Es una sustancia espiritual que eleva el ego, que eleva el deseo del hombre por encima de la voluntad de Dios. Entonces Dios dice: ¿quieres manejar la atmósfera del cielo? ¿Quieres manejar la atmósfera de la gloria? El secreto para manejar la atmósfera de la gloria es la humillación. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El problema del orgullo es que la raíz del orgullo es una raíz de rechazo. Cuando el rechazo toma el control de nuestro corazón, entonces la forma de querer satisfacer esa situación en nuestra personalidad, ese malestar espiritual, es un malestar psicológico inicialmente, lo que hace es buscar una forma de escudo. Ese escudo está basado en nuestra propia opinión, en nuestra capacidad y en nuestros propios logros o méritos. Y Dios dice: ¿quieres escuchar mi voz? Lo primero que tienes que aprender es a ser humilde, es a depender de mí, es a dejarte en mis manos, es a rendirte. ¿Por qué? Porque esos escudos que levanta el orgullo, esos escudos operan como una forma o una mentalidad espiritual que entonces gobierna tu vida y posteriormente se extiende a lo que está sucediendo en tu nación. Note que aquellas naciones que se han rendido ante el pride, que se han rendido ante el orgullo, han terminado en decadencia moral, en decadencia económica. ¿Por qué? Porque el orgullo
interrumpe el movimiento de Dios. Porque la gloria del cielo, la gloria de Dios se manifiesta cuando nos postramos y cuando nos rendimos. Entonces el primer bloqueo tiene que ver con el orgullo. ¿Cuál es el antídoto a este bloqueo? Entrar en una mente y un corazón de humildad, de rendición, de entender que yo no soy suficiente, de entender que aunque tengo la mente de Dios en mí, necesito constantemente estar en el lugar secreto, estar conectado al Espíritu, estar experimentando su presencia. Y de hecho, el secreto más poderoso de su presencia es que dice, porque no hay nadie que pueda mantenerse enfrente o mantenerse de pie frente a su presencia. ¿Qué significa esto? Que cada vez que la presencia de Dios se manifiesta, Él anhela, Él busca rendición. Cuando nosotros nos postramos, entonces somos habilitados para entrar y permanecer en la presencia. Y al permanecer en la presencia, estamos habilitados para poder funcionar correctamente en la voz de Dios. Segundo, el segundo obstáculo que tenemos para poder entrar en la presencia de Dios tiene que ver con el pecado. Mucha gente, el problema real que tienen en sus vidas para poder acercarse, operar en la presencia de Dios, es el pecado no confeso. Dice la Biblia, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Pero vuestros pecados son los que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El secreto de la voz de Dios es la presencia, vivir en el Espíritu. Pero Él dice, el problema por el que ustedes no tienen conexión con Dios es porque ustedes han dejado que su pecado cree estorbo. ¿Cuál es el pecado? Muchas veces el pecado no tiene que ver con asuntos sexuales. En algunos sí, en otros no. En otros tiene que ver con actitudes, pensamientos, intenciones, realidades internas no trabajadas, no tratadas por el Espíritu Santo. Cosas que tú sabes que están allí. Yo he conocido ministros con gran autoridad que Dios les ha dado movimientos para liderar movimientos poderosos en el mundo, pero han sido destruidos sus ministerios, han caído porque simplemente hubo una área de sus vidas que ellos no rindieron. De hecho, en el ámbito apostólico, quiero que usted sepa esto, muchos apóstoles en donde tienen que cuidarse es en el ámbito del orgullo. ¿Por qué? Porque si tú miras a Pablo y miras a Pedro y miras todo el ministerio apostólico, al ser un ministerio con mucha fuerza, con mucho empuje y con experiencias sobrenaturales, Dios le dice, necesito que ustedes tengan cuidado. Dios comienza a trabajar con Pablo y él tenía inclusive un aguijón que lo abofeteaba, que lo golpeaba. ¿Para qué? Para que la magnitud de la revelación no se le fuera a la cabeza. Muchas veces los pecados o las realidades que estamos enfrentando, que están bloqueando nuestra conexión real con el Espíritu Santo, no son pecados grandes, son zorras pequeñas. Y por eso es que dice el libro de Proverbios, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder nuestra viña, porque nuestras viñas están en cierne. Cada vez que viene un tiempo de fructificación, cada vez que viene un tiempo de cosecha, va a manifestarse o va a quererse manifestar esos espíritus de zorras pequeñas, esas realidades que a veces no son demonios, a veces son realidades internas que no fueron trabajadas a tiempo, y como no se trabajaron a tiempo, le damos paso, legalidad, oportunidad, y terminan golpeándonos y terminan destruyéndonos. Y eso es exactamente lo que Dios nos quiere evitar. ¿Qué es lo que Dios quiere evitarnos? Que perdamos el movimiento de su presencia, porque en su presencia es donde está la atmósfera de su voz. Isaías le dice, Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas, sigue haciendo señales. Hay gente que dice, oh, pero ¿por qué? De hecho, yo tengo 34 años recientemente cumplidos, y una de las cosas es que yo, desde que soy un niño, desde que tengo uso de razón, conozco lo que es la iglesia. Estoy yendo a la iglesia. Mis padres me llevaban a la iglesia desde que tenía 20 días de nacido. Y vamos a decirlo así, yo eché los dientes en la iglesia, jugaba debajo de los bancos, le jalaba la falda a las hermanas y todo eso, lo que usted sabe que puede hacer un niño en la iglesia.
Y muchas veces yo recuerdo haber visto movimientos sobrenaturales del Espíritu Santo en la República Dominicana, en mi país. Vi siendo un niño paralíticos levantarse, vi ciegos ver, sordos escuchar, vi cosas sobrenaturales a través de predicadores, de hombres que Dios usaba con poder en la República Dominicana. Y muchas veces yo recuerdo que a veces ni siquiera eran predicadores, a veces era una reunión de oración que había en la iglesia. Y cuando se reunían, el lugar, ellos comenzaban a orar, las hermanitas comenzaban a orar y el lugar comenzaba a sacudirse. Y era real, una unción muy fuerte. La gente llegaba a la iglesia y pasaba llorando al altar. Recuerdo inclusive personas que eran levantadas como por una fuerza no visible y lanzadas en el altar. Todo ese tipo de manifestaciones yo las vi siendo un niño. Y una de las cosas impresionantes es que tú dices, wow, ¿y qué es lo que pasa? Porque ahora tenemos más tecnología, han avanzado muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que no vemos ese movimiento de Dios como antes. Y es el problema, es el pecado. El problema es que ni siquiera es la modernidad o el que tenemos más acceso a tecnología. Es el descuido espiritual. Porque a veces el pecado, no, vuelvo y repito, no son cosas que hacemos físicamente. Son cosas que dejamos de hacer aún sabiendo que son buenas. Es esa búsqueda intensa que teníamos, ese amor profundo por las cosas de Dios. Y cuando tú pierdes el hambre por Dios, tú vas a perder la presencia. Y posteriormente lo que va a suceder es que tú vas a dejar que se filtren realidades espirituales en tu vida, que entonces van a terminar dejándote fuera de circulación en el ámbito del espíritu. Hoy esto es un llamado, no solamente a hacer una revisión espiritual, es un llamado a regresar a la presencia de Dios. El secreto de escuchar la voz de Dios es permanecer. Hay momentos donde tú no vas a escuchar la voz de Dios desde que entres al cuarto de oración, desde que te pongas sobre tus rodillas o si comienzas a orar en la noche, a las 11 de la noche. A mí me gusta orar a esa hora. No siempre tú vas a escuchar la voz de Dios desde que te pongas de rodillas. Hay momentos donde van a pasar 5, 6, 7 horas. Y hay momentos donde la fe tuya va a ser probada y vas a tener que esperar. Hay momentos donde te va a tocar esperar hasta que raye el alba para poder escuchar la voz de Dios. Pero si permaneces en la presencia, obtienes la victoria que el Espíritu quiere que tengas. El secreto de la voz de Dios es su presencia. Ahora bien, el obstáculo del pecado, el obstáculo es el pecado. ¿Cuál es el antídoto? La confesión. Tenemos que ir a la presencia. Yo recuerdo una historia que leí acerca de un gran predicador en Nueva York, Charles Finney. Él era un abogado estudiado y cuando dice la historia que él trataba de orar y a veces no podía porque le daba vergüenza que lo encontraran de rodillas. Y hubo un momento donde él se paraba, volvía y oraba y a veces, y en un momento determinado dice que él fue a la presencia de Dios y se arrepintió y le pidió perdón, porque eso era un orgullo espiritual, era una situación que estaba ahí en su corazón. Y dice que él literalmente, mientras estaba arrepintiéndose, él sintió como ríos comenzaron a correr sobre su vida, como el Espíritu comenzó a tocarlo y a llenarlo en una forma sobrenatural. ¿De qué está hablando esta historia? Está hablando de un hombre que desarrolló hambre por Dios en un nivel donde las cosas de su vida comenzaron a cambiar. Muchos de nosotros queremos resultados espirituales, pero no hemos ejecutado la realidad de lo que el Espíritu está demandando. Dios me habló sobre la tierra. Y es verdad, en los años anteriores en la Reforma Apostólica experimentamos una ola del Espíritu y avivamiento, pero viene una segunda ola. Y esta segunda ola Dios la va a mover en el pueblo latino y en muchas naciones del mundo. Pero el secreto de esto es el mismo secreto que tuvieron los hombres del ayer. Es sobre nuestras rodillas. Es arrepentimiento, es santidad, es volvernos a Dios. De hecho, este programa de Voz que Prepara el Camino, la realidad es un llamado a volver al Espíritu Santo. Es un llamado a regresar a esa comunión íntima, a esa relación verdadera con el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el antídoto a esos pecados sin confesar? A esos pecados que hacen mella, que ponen esa barrera entre tú y Dios. Es volver al Espíritu Santo con un corazón arrepentido y humillado y decirle: perdóname, Señor, quiero volver a tener una intimidad, un secreto, una amistad contigo. Y cuando volvemos a tener esa amistad,
esa relación y ese secreto con Dios, todas las cosas comienzan a cambiar y podemos volver a experimentar esos ríos sobrenaturales sobre nuestras vidas. Hay algo también, y el tercer obstáculo que tenemos para poder caminar en la voz de Dios, y es la falta de disciplina. Mucha gente quiere escuchar a Dios, pero no es disciplinado en la voz de Dios. Muchas personas ponen un tiempo de oración comienzan con un hábito de oración y luego descienden y paran. Recuerdo un grupo que teníamos anteriormente de WhatsApp que era sobre oración. Hace unos años atrás, estoy hablando del 2017, 2016, Presbiterio Profético o algo así creo que era que se llamaba. Y yo recuerdo que uno de mis amigos puso un post que decía: ora hasta que tu oración tenga un resultado. Muchas veces nosotros comenzamos a experimentar el mover de Dios y vemos un resultado de la mano de Dios, de los dones de Dios y de la unción de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, entonces paramos nuestra frecuencia en el ámbito espiritual, nuestra frecuencia de oración, nuestra frecuencia de comunión con el Espíritu Santo. Y uno de los errores más graves que tiene la gente es que no desarrolla disciplina. El problema por el que muchos ministerios no crecen es porque son indisciplinados y porque están desorganizados. Porque Dios solamente puede bendecir y abrirle puertas a la gente que está en orden y a la gente que opera en disciplina. Cuando tú propongas algo en tu corazón con el Espíritu Santo, cúmplelo, porque Dios no es como los hombres. Si dijiste que ibas a orar 3 horas, a veces tú quieres poner 7, pero tú sabes que tu cuerpo no te va a responder las 7 y dices que es 3 horas, 3 horas. Pero permanece, crea un espacio constante con Dios. Crea una disciplina donde tú y Él se comuniquen. Donde tú y Él constantemente estén hablando. Donde tú y Él constantemente lo estés escuchando o estés hablando y esperes el tiempo. Otra cosa. Hay algo que está muy olvidado en nuestra generación, que fue el secreto de los grandes avivamientos del pasado. Y es esperar hasta que Él se manifieste. Cuando tú miras historias como la de William Branham, como la de William J. Seymour, tú te das cuenta que eran personas sobrenaturales. Estoy hablando de un hombre que cuando oraba, personas que no tenían órganos, los órganos comenzaban a aparecer y a crecerle físicamente. Pero escúchame bien, hay algo muy interesante con esto. El secreto de ser lleno de esa atmósfera de la gloria de Dios es que Él estaría dispuesto a esperar hasta 5, 6, 7 horas hasta que Dios se manifestara. A veces días enteros esperando la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que tú no pasas horas esperando a que Él se manifieste? Hay momentos donde esas horas de espera quieren decir un nivel de disciplina, pero un nivel de muerte al yo, de muerte a tus deseos. Porque nuestra carne desea estar tranquilo, descansar y tal, pero cuando Dios te dice disciplina en la oración, cuando Dios te dice quiero que te disciplines, quiero que pases horas en mi presencia, y esas horas comienzan a transcurrir. ¿Cuál es el nivel de disciplina que tú tienes? ¿Cuál es el nivel de respuesta que tú tienes? ¿Cuánto estás dispuesto a esperar hasta que Él se manifieste con poder? Eso habla de tu nivel de desarrollo y de crecimiento. El número 4 es, el cuarto obstáculo es la duda y la incredulidad. Ningún escéptico. Los escépticos pueden experimentar los resultados de la voz de Dios, porque pueden ver a un hombre hablando. Dice que si un incrédulo o un indocto entra y nosotros hablamos por el Espíritu, ellos van a decir: oh, Dios está entre ustedes. Eso es el resultado. Pero experimentar la voz de Dios tiene que ver con grados y niveles de fe, con niveles de decisión espiritual. Nadie que hable en contra del ministerio profético, nadie que hable en contra del don de ciencia, nadie que hable en contra de lo profético, de la unción profética, va a poder operar en profecía. No, porque necesita fe. La Biblia dice que el que profetice conforme a la fe. ¿Qué significa esto? Que la fe es el ingrediente principal para que alguien pueda fluir y funcionar proféticamente. No es lo mismo estar siendo entrenado en la funcionalidad de la fe como Abraham, que Dios lo dejó que esperara un momento porque quería que construyera, a el ingrediente de la fe, que es que yo escucho
Y cuando mi fe se alimenta de esa palabra de Dios, mi fe desarrolla al nivel de que es capaz de hacer cualquier cosa. Y este es el secreto de los milagros. El secreto de los milagros tiene que ver con escuchar a Dios. Nadie que no escucha a Dios va a operar realmente en milagros. Porque la fe se alimenta de la palabra que salen de la boca de Dios. La fe se nutre, se estructura, se edifica y crece a través de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando hay duda, cuando hay incredulidad, es imposible que podamos acceder a la revelación de la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es el antídoto a esto? Orar como oraron los apóstoles. Señor, ayuda a mi incredulidad. Es orar como decían los antiguos. Aumentanos, Señor, aumentanos la fe. Y él decía, si tú tienes fe como un grano de mostaza, va a ser posible. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que revele la fe de Dios en ti, que manifieste la fe de Dios en ti. Y el quinto obstáculo, y para mí uno de los más grandes y más poderosos obstáculos, es el ruido del mundo. Y esto tiene que ver con nuestra mente, y tiene que ver con nuestro enfoque, y tiene que ver con qué anhelamos. Las distracciones, la excesiva ocupación o el bombardeo constante de información impide muchas veces que nuestros oídos estén claros. Estamos ocupados en el ruido natural, pero perdemos de vista el ruido del espíritu. Nos adentramos en el ruido del mundo, pero perdemos el ruido del cielo o el sonido del cielo. El cielo no habla muy alto. Muchas veces estamos esperando el cielo en un terremoto, estamos esperando el cielo en un fuego, estamos esperando la voz del cielo en un viento recio, y él viene en un susurro, en un silbo apacible. Hay un texto que dice en el libro de Oseas que Dios va a cantar, y Dios le cantará a los cielos le cantarán a la tierra, le responderán a la tierra, y la tierra le responderá al vino, al mosto y al aceite. Esa palabra que aparece ahí es la palabra silbar. Es decir, Dios está hablando, así como dice en el libro de Primero de Reyes 19, que él vino a Elías en un silbo apacible. Así mismo Dios está silbando, soplando, susurrando. Pero si nosotros tenemos nuestros oídos enfocados en el ruido del mundo, vamos a perder definitivamente la voz, el susurro de Dios de manera audible en nuestras vidas. Tu espíritu tiene que estar preparado para poder escuchar la voz de Dios. Tú tienes que estar listo para ser dimensionado en la voz de Dios. Quiero orar por ti. No sin antes invitarte este 27 de febrero, 28 de febrero y 1 de marzo a nuestra escuela intensiva de profecía forense, Prophetic Experience. Más que una escuela, más que un evento, esto es una experiencia espiritual de equipamiento, adiestramiento, entrenamiento y dimensionamiento de tu don profético. Si estás en cualquier parte del mundo, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, donde te encuentres y estés viendo este video, quiero invitarte a que vayas a KhalelWilliams.org o escribe al 1857-228-6714. Conéctate con nosotros, escríbenos para que puedas ser parte. Lo profético está revolucionándose. Dios nos está llevando al siguiente nivel y van a levantarse muchos profetas en Latinoamérica con voz de Dios y no de hombre. Así que si quieres ser parte de ese escuadrón, te invitamos a que te formes, a que puedas crecer en tu precisión y puedas hacer lo que Dios te llamó a hacer. Señor, activa, quita todo bloqueo espiritual, que esta palabra no los desafíe, los transforme, los guíe, los redarguya en el espíritu, y que ellos puedan entrar, Señor, en aguas profundas. Aquellos que están debilitados espiritualmente, aquellos que su relación con Dios quedó a un lado y se han enfocado en las cosas de la carne, que puedan ser restaurados, restituidos y reposicionados en el lugar donde tú los llamaste a estar. En el nombre poderoso de Jesús, tócalos, bendícelos y háblales. Señor, todas las personas que me escuchan, que puedan estar enfermas físicamente, que tengan alguna situación de salud ahora mismo, en el nombre de Jesús estoy orando para que tu mano poderosa los sane. Oro, Dios, que tu gloria venga sobre ellos. Declaro todo cáncer, sida, muerte se ha echado fuera de sus vidas en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, Señor, con lupus, hay alguien que tiene un problema de lupus, es como en su sangre. Ahora en el nombre de Jesús, y nos está escuchando, sé sano en el nombre poderoso de Jesús.
Padre, gracias. Hay alguien que tiene como una situación en su boca, como si fuera una infección bien fuerte en sus labios. Ahora la mano de Dios está regenerando tu cuerpo físico. Y es una mujer, gracias Señor. Y estoy escuchando el nombre Marta. Ahí está la mano de Dios tocando tu boca en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Hay otra mujer de nombre Aracelis que tiene un problema en sus ovarios, y la mano de Dios está tocándote ahora. Toda infertilidad te deja ahora en el nombre de Jesús, porque tiene varios años sin poder tener hijos, buscando hijos, y ahora la mano de Dios te toca y eres sana en el nombre de Jesús. Gracias Señor. El año que viene para esta fecha vas a tener un hijo, dice el Señor. Hay otra persona que también su columna es como si estuviera viendo en el ámbito del espíritu una hernia lumbar. Ahora sé sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Dios. Y otras enfermedades que no voy a mencionar, el Señor también las está sanando. Toca la pantalla y sé sano por el poder de la palabra de Dios. Sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te prometo darte toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima enseñanza en este programa Voz que Prepara el Camino. Estamos hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios. Así que nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga. Estás aquí, quiero darte la bienvenida a Nido de Águilas. Yo soy Karel William. Nido de Águilas es una plataforma profética de enseñanza encargada de formar personas en diferentes ámbitos del ministerio profético. Si estás en este lugar es porque en tu corazón hay un hambre profunda y una pasión desesperada por fluir de manera precisa en los dones que Dios ha puesto dentro de ti. Siempre he dicho que una escuela profética no es un lugar donde vas a aprender cómo profetizar, sino que las escuelas proféticas desde la antigüedad han sido lugares donde los profetas le enseñan a los discípulos cómo responder a la voz de Dios. Y esto lo vemos en el libro de Samuel. Dice la Biblia que Samuel despierta 3 veces y dice: dime, Eli, ¿para qué me llamaste? Y él le dice: no soy yo. Y en una de las ocasiones le dice: cuando la voz vuelva otra vez, respóndele: habla Jehová, porque tu siervo escucha. De la misma manera, una escuela profética es un lugar de formación donde eres instruido proféticamente para poder aprender cómo responder al llamado de Dios. Si estás aquí es porque tienes un llamado al que debes hacerle frente. Y en esta escuela vamos a enseñarte en nuestras mentorías constantes cómo crecer, no solamente en tu don, no solamente en la capacidad que Dios ha puesto dentro de ti, sino en el carácter que requiere el ministerio profético. Ser profeta no es simplemente el hablar o decir así dice el Señor. Ser profeta es una integración de diferentes disciplinas, habilidades y conocimientos dados por el Espíritu de Dios, pero también a la par de mentoría de hombres y mujeres que han pasado y han recorrido un camino largo para llegar a este lugar. Por eso quiero invitarte. Estamos en una nueva plataforma, la plataforma School. Puedes encontrarnos allí y en esta plataforma vas a poder crecer, desarrollar junto a nosotros todos los meses. Cada mes vamos a estar actualizando nuestros programas, vas a estar descubriendo cosas nuevas, vas a estar creciendo en tu llamado y sobre todo vas a pertenecer a una comunidad de personas de habla hispana en diferentes partes del mundo que van a estar acompañándote junto a mí en tu desarrollo profético. Vamos a contestar respuestas, vas a tener clases en vivo, vas a tener clases grabadas, vas a estar conmigo bisemanalmente en una clase donde voy a poder ayudarte y empoderarte en lo profético para que puedas crecer junto con nosotros. Así que no te pierdas ser parte de Nido de Águilas. Nos vemos dentro. Gracias por estar aquí. Quiero darte la bienvenida a Mentorship One-on-One. En esta área del ministerio estamos enfocados en brindar soluciones de valor a personas que desean ser una respuesta en esta generación, no solamente para profetas, pastores o líderes, sino también para empresarios, líderes del mercado, políticos, músicos y personas que están en cualquier área de la cultura y que desean influenciar de manera directa en el monte en el que Dios los ha puesto. Esta ala del ministerio brinda la oportunidad a todas las personas que se conecten con nosotros de tener una mentoría de forma personalizada. Tenemos diferentes programas y nos reunimos contigo en una llamada para adaptar nuestro programa a tus necesidades. ¿Qué es lo que necesitas? Eres un empresario que quiere subir de nivel, ir de 4, 5, 6 cifras a 7, 8 o 10 cifras. ¿Quieres crecer espiritualmente en tu llamado o caminar a la par en el crecimiento económico y el bienestar personal?
Todas estas cosas las desarrollamos en nuestra área del ministerio llamada Corporate Team. También en esta página vas a encontrar nuestra mentoría para personas que desean crecer en el ámbito de los sueños y de la interpretación. Sabemos que una de las formas de comunicación más profundas que existen del Espíritu Santo en esta generación es los sueños, y este es el puente o el canal que Dios utiliza para hablar a mucha gente que de manera natural no puede escuchar la voz de Dios como lo escucha un profeta o lo escucha un vidente, pero ellos pueden escuchar a través de los sueños. Así que quiero invitarte a que si deseas ser parte de uno de nuestros planes de mentoría, puedas agendar una llamada con nosotros, o si deseas ser parte de la mentoría de los sueños, puedes también agendar con nosotros y crecer en tu llamado. Gracias por estar aquí y nos vemos dentro. Shalom para ti. Bendiciones, quiero darte la bienvenida a Nayot Prophetic School. Esta es una escuela profética en español de habla hispana, obviamente para latinos, donde enseñamos a la gente cómo crecer en sus capacidades espirituales, cómo desarrollar a nivel profético y cómo ir más lejos en lo que Dios ha puesto en sus vidas. Muchos de ustedes que están aquí mirando este video tienen un hambre desesperada por lo profético, pero no saben qué hacer, cómo desarrollar o cómo funcionar en eso que Dios ha puesto en sus vidas. La Biblia dice que una de las principales razones por las que Dios pone los dones en nuestras vidas es para llevar gloria a su nombre, pero también Él pone maestros para que podamos aprender, para que podamos crecer y para que nuestra relación con el Espíritu Santo pueda ir de aumento en aumento. Y esta escuela no es la excepción. Este es un lugar donde nosotros no te podemos enseñar a ti cómo escuchar a Dios. Ahora sí, te podemos enseñar cómo responder a su voz. Muchos de ustedes están buscando aprender acerca de los sueños, aprender acerca de las visiones, aprender acerca de cómo funcionar en el ámbito profético. Y exactamente eso es lo que quiero, o de lo que quiero hablarte el día de hoy. Nuestro espacio es un espacio diseñado para que las personas que están creciendo, sobre todo en el ámbito de las visiones, de la revelación o del escuchar a Dios o en los sueños, puedan encontrar su lugar de destino y su lugar de balance espiritual. Muchos profetas hoy en la iglesia, es triste, pero es una realidad, son maltratados, son ignorados, le dicen que están locos, que no pueden ir, no pueden ver, no pueden escuchar, que eso es del diablo, que es brujería. Y realmente este es un espacio donde no solamente te ayudamos a desarrollar tus capacidades, sino a vencer el miedo de poder hablar y liberar la palabra profética que Dios ha puesto dentro de ti. La Biblia dice que todos pueden profetizar por turnos. El asunto es que mucha gente no puede profetizar porque en realidad no tiene el entrenamiento correcto para poder fluir y poder ser preciso en ese flujo espiritual que Dios está poniendo dentro de sus vidas. Aquí en esta escuela vas a aprender no solamente qué clase de profeta eres, cuál es el tipo de don que está operando dentro de ti, cuál es tu nombre profético, cuál es la tribu espiritual a la que tú perteneces, sino que te aseguro que en todo este tiempo que vamos a estar en mentoría, tú vas a poder correr más rápido y vas a estar a la par con personas en diferentes partes de Latinoamérica que también te van a ayudar en tu crecimiento. Vas a tener una comunidad en línea que va a aportar y va a ayudar en tu desarrollo constante y continuo. Vamos a tener prácticas, vas a tener clases grabadas, vas a tener clases en vivo conmigo, vas a tener clases aparte también, o regalos que voy a estar subiendo cada cierto tiempo en la plataforma. Así que no te pierdas el ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Seguramente has estado en algún punto de tu vida como yo me encontraba hace muchos años, cuando era un niño y fluía en lo profético, pero no entendía muchas veces qué era lo que pasaba y no tenía maestros. De hecho, en los 90, cuando yo crecí, realmente no habían tantos maestros proféticos como ahora. Dios está levantando personas con su corazón para poder instruir a los profetas. Recuerdo que muchas veces yo tenía que viajar largas distancias para poder estar en un congreso profético, en un congreso apostólico donde pudiera escuchar una palabra. Tú lo tienes a la mano, está a un clic
de ti. Quiero invitarte a que no pierdas la oportunidad de suscribirte. Recuerda que esto es una suscripción. Cada mes vamos a estar subiendo material, cada mes se van a estar desbloqueando clases, cada mes vas a tener dos o tres encuentros conmigo de manera personal y voy a poder instruirte cerca. Vamos a estar face to face por Zoom y vas también a tener acceso a poder estar con nosotros en nuestros eventos en vivo alrededor del mundo. Así que si eres de esa generación que tiene un hambre desesperada, si Dios te ha dicho que eres profeta o que tienes dones proféticos, si estás experimentando eso y no sabes qué hacer, este es tu lugar. Este es el lugar para ser parte de una generación que Dios está levantando con poder y autoridad en Latinoamérica. Inscríbete y nos vemos dentro.